1, 2. Alexis, Leo, Nacho, siempre. Nacho. Disculpa que los interrumpa. Sube, sube. Ha, y. 1, 2. Sí, y. Ha. Por ahora sí. 1, 2. Ha. Sí, hola. Muy bien. Bueno, acá estamos de vuelta. Esos son los gritos de los campeones que están ahí, no sé, una ceremonia final, un abrazo final. Estoy acá para celebrar. Ceremonia de las gorras. Está celebrando la gorra. Bueno, Ahí va. traerlos todos para adelante porque tenemos que celebrar, además de las gorras, al campeón, segundo y tercer lugar. Bueno, fue un día muy largo. Gracias a todos por estar, gracias por aguantarse el calor. La verdad que hicimos todo lo que pudimos para traer nubes, pero no vinieron. Estamos acá tratando de... trajimos el escenario acá, así pueden ustedes estar a la sombra y también que ellos puedan estar un poco más frescos. Ha sido un día muy intenso. ¿Están los participantes? ¿Están todos listos?
¿Está listo, Claudio? Estamos listos y preparados y habiendo enfrentado el desafío. ¿Cómo estuvieron? ¿Cómo los estuviste doblando uno por uno? ¿Cómo los viste durante la competencia en la pista? Los vi muy nerviosos, muy concentrados, algunos con más experiencia, otros con menos, pero todos han dado todo lo que pudieron para que esta competencia tenga el brillo que tuvo. Perfecto. Bueno, vamos a hacer la premiación. Tengo en mi mano la carpeta en donde están los tres que van a subir este podio, que se convierten de esta manera en los mejores conductores de Chile y en los representantes de Chile en la final latinoamericana, como estuve diciendo durante el día. Así que, muchachos, acá está la verdad, ¿eh? Ya dieron todo lo que tenían. Pero como siempre decimos, todos ustedes son ganadores y todos son campeones. Y como ya tienen una medalla de participación, lo que hemos preparado para hoy es el diploma oficial que reciben todos los que llegan a esta instancia, en cualquiera de los países que España hace la competencia, reciben el diploma. Así que los voy a ir llamando y las chicas le van a ir dando su diploma, que les va a quedar, espero, con un marquito en el living de la casa. Marcelino González, fuerte el aplauso, por favor, a todos y cada uno. César Godoy. Osman Álvarez. Marcos Poblete. Gabriel Rojas. Catarata. Todo por foto. Hoy hay tiempo para el beso, la foto, todo. Leandro Gómez. Alexis Bustamante. Miguel Medina. José Jara. Robinson Mancilla, el campeón 2014, que le quedan unos minutos de campeón a Robinson. Vamos a ver si valida o tiene que ceder el trono. Sergio Cárdenas. Víctor Vera. Daniel Vázquez. Felipe Tavilo y Renato Pizarro. Muy bien, Felipe y Renato, el último de los participantes. Fuerte el aplauso para todos ellos. Y también quiero un fuerte aplauso para todos ustedes, toda la familia, los amigos, los hijos que han venido. Ha sido una tarde maravillosa, gracias chicos. Ha sido una tarde muy buena, hemos tenido los mejores conductores. Y no me canso de decirlo, para nosotros es un placer hacer esta competencia, es un placer haber visitado cada una de las ciudades de ustedes, haber visto la calidad de conductores que tiene el país, haber visto la calidad de conductores que tiene distinta la geografía que se presenta. Han demostrado que hay mucha habilidad, con lo cual, indistinto de quien suba acá hoy, estoy confiado en que van a hacer un muy buen papel en Brasil. ¿Sí? Son tremendamente buenos conductores y los felicito por eso. Quiero también agradecer, después de toda esta gira y habernos llegado hasta final, a todas las sucursales que nos están viendo, a todos los jefes de sucursal, a todos los vendedores, los chicos de los talleres, los mecánicos, la gente de administración, a todo el personal de Escaña en general, Escaña Flyers que nos acompañó en toda la ruta. Todo forma parte de esta gira, todo el área comercial, los ingenieros que dieron las charlas, todo el área de marketing, de comunicaciones atrás de todo esto, todas las águilas doradas y de distintos colores que se hacen llamar el 4x4, el equipo de producción tremendo. Kilómetros tras kilómetros, hace 40 días se fueron de la casa, no saben si vuelven. Están pidiendo por favor asilo político en otros países. Los Master Drivers, por supuesto, que nos acompañaron toda la gira. Silvio Sarro, el fotógrafo oficial de la gira. Seba, el musicalizador. Marcelo, Rodrigo, los cámaras, bueno, todos forman parte de esta gran familia de la gira que hoy termina. Hemos recorrido un montón de kilómetros buscándonos a todos los colegas de ustedes, a ustedes que ganaron y estamos acá en la final. Estoy tremendamente agradecido, es un orgullo hacer esta gira, nos gusta mucho hacerla y desde ya les digo que cuando se vayan, váyanse todos en la cabeza que en 2018 vamos a volver a estar en las ciudades de ustedes visitándolos y nuevamente con una nueva edición de Mejor Conductor de Camiones.
favor. Por favor. Bueno, hoy les voy a confesar que estoy un poquito nervioso, porque no es como en la ciudad. Un asistente acá, inmediatamente. Bueno, ¿qué puntaje más? Ah, claro, porque hicimos prueba de consumo. Recuerden que veníamos con puntaje de 7.000, 8.000 puntos, 6.000 puntos. Hoy los puntajes se duplicaron porque la prueba es doble, hicieron prueba de consumo, entonces hay puntajes realmente altos. Bueno, la clásica ceremonia de premiación voy a empezar por el tercero. Para eso vamos a tener las copas, tenemos los regalos de los sponsors, muchachos, que se van a ir con muchos regalos hoy, y también tenemos la presencia de ejecutivos de Caña que van a hacer entrega de los premios. Para el tercer puesto les pido por favor a Leandro Hernández, el gerente nacional de servicios, que venga al escenario. Lean también, tiene muchos kilómetros de gira acá y en Argentina también. Lean, ¿cómo viste la gira? ¿Cómo viste esta final? ¿Qué te parece la experiencia de los conductores en Chile? Bueno, buenas tardes a todos, muy emocionado obviamente. Muchachos, quiero decir, esta es una celebración, son los 15 mejores conductores de camiones de Chile. De acá van a salir 3 y espero y seguramente de Chile va a salir el ganador de Latinoamérica y volver con un camión a como España y particularmente seguramente nos interesa todo el camión, pero también el ciclo de transporte, y ustedes son el eslabón central que hace mucho que nuestro producto sea y tenga la performance que sea. Nunca vamos a poder reemplazar al ser humano, a la conducción y al criterio que tengan ustedes en el día a día. Y una vez más, felicitaciones, y este es un homenaje para todos ustedes. Ay, disculpa. Un aplauso. Gracias, Lean. Vamos a poner acá. Vamos por el tercero. Leandro va a tener la copa. Seba, ¿estamos para el tercero? Tercer lugar. Tercer lugar de todo un país. El tercer lugar, el segundo y el primero se van a Brasil. Ya saben que los 3 que nombro tachan el 26 y 27 de noviembre porque van a estar en Brasil representando a Chile. 15.200 puntos, un puntaje altísimo, combinando las pruebas de consumo y de destreza que vimos hoy. En un día muy especial para él. 15.200 puntos, el tercer lugar es para Sergio Cárdenas. No se cansa de abrazarse con los compañeros, Sergio. Así han sido durante toda la gira. Siempre en los podios se abrazan todos. El respeto, el compañerismo. Felicitaciones. Vamos. Felicitaciones, Sergio. Ahí. Arriba del podio. Este es tu lugar. Felicitaciones. ¿Te lo esperabas? No. La cantidad de colegas está muy buena, la competencia estuvo genial. Bueno, un momento especial. Estamos juntos. Fuerte el aplauso para Sergio Cárdenas. Sergio, ya representás a Chile en la final latinoamericana. Muy bien, ahora empieza la ronda de premios. Mirá, acá tenés el pasaje que te vas a Brasil el 26 y 27 de noviembre en la final regional. Los sponsors, tenemos a Michelin, que tiene sus regalos, tenemos a Transporte Total, que tiene sus regalos Randon, perdón, Episa Equipos, la gente de Wurt. Se presentan todos, te han traído los regalos, no te van a alcanzar las pendientes. Las felicitaciones de Michelin, Transporte Total y Minería Total. La revista especializada en transporte. Todos quieren hablar con el campo. Todos quieren hablar con el periodista. Episa, gracias.
Wood, las herramientas que nos han acompañado en toda la gira también, deja su regalo. Regalo y medio, muy bien. Fuerte el aplauso entonces. Ahí está, Sergio, mirá, tenés pasaje, tenés regalo, tenés papas. Muy bien, muy bien. ¿Quién sigue? ¿Alguien quiere subir otro? Todos los días, toda la gira haciendo el mismo chiste, no se ríe nadie. Nadie se ríe. Ni Leo, ni Leonel se ríe, ni tu propio hijo ya lo haces y dices, papá, por favor, se te agarra la cabeza. No vas a subir al podio, es de ellos. Bien. 15.000. Epa. También por arriba de los 15.000 puntos. Ha habido puntajes realmente muy altos. Vamos entonces ahora a premiar al segundo que pasa al podio a buscar también su pasaje. Para eso voy a pedir al director general de Scania Finance, la financiera que nos acompañó durante la gira, Bernd Lister, que nos acompañe y entregue la copa de un puesto. Bernd no solo en Chile, sino que también en Perú, responsable por la operación oficial de los dos países, y casualmente viniste de la final de Perú. Entonces podés decirnos cómo viste la final allá, cómo ves estos conductores que tenemos acá. Sí, de verdad tiene mucho más cosas regaladas por acá, estamos muy contentos del evento, es impresionante lo que se ha organizado por acá. Ya es la segunda vez en Chile, era crecido bastante, pero lo visto por primera vez. También fue un éxito, pero acá mucho mejor. Entonces, felicitaciones a todos. Gracias, Juan. La copa del segundo, gracias. Y ahora sí, lo tengo acá, tengo la copa y tengo el puntaje. Vamos, Eva. ¿Quién es? ¡Sale! Para. 15.270 puntos. Preparados los puntajes. Me va a acompañar a Brasil. Se van a ir juntos. Se van a tomar la caipirinha los 2 puntos esa noche. 15.270 puntos. Segundo puesto en la final nacional de mejor conductor de camiones de Chile, Daniel Vidal. Los regalos de los sponsors. Michelin, de pizza, complementos, Wood, transporte local. Vení que tengo la copa, vení. Yo te la voy a llevar, vos también. Ahí está.
Chile al podio. Pero no, tengo un último lugar, tengo un último pasaje a Brasil. ¿A quién se lo...? Otra vez el chiste de los no me voy nada, no me voy nada, no me voy nada. Hasta que no pongo el campeón de la regla no se va nadie. Como decía en el colegio, hasta que no aparece no se va nadie. Tengo un pasaje más, ¿quién se lo lleva? A ver las balas que estuvieron, mirá, a ver, las pancartas del sur, del norte, del centro. Tengo un solo pasaje más que es para el campeón. Tengo el pasaje que le voy a dar al mejor conductor de camiones de Chile. Después de recorrer 3.000 kilómetros lo estuvimos buscando, lo trajimos a Santiago entre 14 colegas y es el mejor según sus habilidades que ha demostrado en su ciudad y en Santiago. Para eso voy a pedir por favor, Sebastián Figueroa, el director general de Peña Chile, sube para entregar el triunfo, el premio al mejor. Seba, estuviste en cada una de las regionales, lo mismo a todos, cómo subían sus podios en las ciudades. ¿Cómo estamos para hoy? ¿Cómo estamos para coronar al mejor? Bueno, muy bien. Si bien darle esa lista de agradecimiento a todos los que participaron, a los que estuvieron en todas las giras, a los impulsores, a la gente también de España Santiago, que aseguró lo que eran toda la parte de controles, y gracias a sus cambios de sol que hemos tenido hoy. Pero sobre todo me gustaría agradecer a Ale, a Alejandro Luchesi, que estuvo, un fuerte aplauso, en serio, estuvo en toda la gira, desde las 8:30 de la mañana hasta las 8 de la noche, estuvo incansablemente para que esto sea esta realidad, que tengamos los tres finalistas, los tres premios, y vamos a ir juntos a San Pablo, así que, como siempre digo, ganamos todos, así que vamos a traer el camión, muchachos. A quien le toque, nos vamos a poner el camión de Brasil. Gracias. Gracias, Eva. La copa más grande es para el campeón. Muy bien. Ahora me puse así como... Atención. Seba, como listo. Lo voy sacando más de casi 17.000 puntos. Solo el campeón. Solo un puntaje de campeón. Nos preparamos para ir bien fuerte, para gritar, para hacer sonar la bocina, para que salte todo. El mejor conductor de camiones de Chile, ganadores de Scania Trailer Competition en Chile. Y corona este podio. Fuerte el aplauso para Víctor Pera. Muy bien, Víctor. Toda la familia, el hijo, los dos hijos. Víctor, felicitaciones. La copa de entrega a Sebastián Figueroa. Pará. ¿Qué situación? ¿Podés? ¿Sí? Este es el campeón, este es el mejor conductor de camiones de Chile en esta edición 2016. Este es un aplauso. Felicitaciones, estos son los mejores. Estos son los mejores. Los felicito. Los felicito a todos. Por favor, Leandro, suban. Le voy a hacer Lince y Leandro Hernández. ¿Dónde andan? Sí, los premios que están van pidiendo Bert y Leandro. Tu cheque, mirá, te vas a Brasil. Te vas a Brasil, pará. Te vas a Brasil. Te ganaste un viaje al Caribe para dar. Y
y te ganaste la empresa donde trabajás, te voy a ayudar, se ganó un cheque de 5 millones de pesos, vas a ser el empleado del año. Automáticamente te acaban de ascender en tu empresa con esto que te llevas. Excelente. Bueno, ¿cómo se? La voy a poner acá. No, después te vamos a poner esto, no quedes desde aquí. Lo vamos a poner acá. Subite al podio que vamos a hacer la foto. Bueno, vayan subiendo los equipos para hacer los regalos finales. Michelin, Transporte Total, Epis Equipos, Wolf. Muy bien. Pónganse que vamos a hacer la foto oficial. Gracias. ¿Dónde está Dani? Dani, venga por favor. Ahora sí, para la cama, para la foto, todos los celulares prendidos. Cuando te digan levantamos las copas. ¿Estamos listos? Estos son los mejores de Chile. ¡Arriba las copas! ¡Felicitaciones! Están los mejores acá, están los representantes del país que se van a San Pablo. Los champán, dale, champán. Los que lo van a representar. A todo el resto de los conductores, felicitaciones también. Pueden subir, vamos a hacer una foto todos juntos. Suban todos los colegas. Y les quiero despedir a todas las familias, a todos los que participaron. Muchas gracias a todos los sponsors, una vez más, a Total, Michelin, Transporte Total y Episa. Es un placer hacer para nosotros esta actividad, para recorrer el país y conocernos a todos ustedes. Quedan todos invitados, por supuesto, en el 2018, en la nueva edición de los dos conectores mundiales. Acá hay lugar, muchachos. Una foto, muchachos. Una foto. Pónganse todo de frente que se vea la foto. La foto de ustedes. La foto de los campeones, la foto de los mejores. Estos son los 15 mejores de Chile y los 3 que van a representar al país. Ahí están. Muy bien. Les voy a pedir. ¡Baila, Dani, baila! Ahora hacemos un montón de fotos, hacemos fotos con los equipos, con la familia. Lo único que les voy a pedir, las personas de Puerto Montt, que sabemos que tienen vuelo y que están urgidas con eso, Ángeles. Ángeles va a estar con los vuelos de la gente de Puerto Montt, ¿verdad? Estamos. Son las 4:30, ¿estamos bien? Justos. Vamos. Puerto Montt se va. Un fuerte aplauso entonces para los participantes de Puerto Montt.